Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 27 de noviembre, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y ustedes acoger muy bien nuestra señal, nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros. Sin duda alguna, al llegar al día viernes ya estamos desde luego concluyendo lo que serían las actividades de la semana. Esperamos que todos aquellos proyectos, todas aquellas metas que usted se haya trazado se hayan cumplido. Y si no, pues tenemos todavía la energía y sobre todo la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante con nuestros proyectos. Esta mañana, como siempre, acostumbrada, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro panel del viernes. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días, compañeros aquí en el panel y a los televidentes. También saludo a Marvin Aguilar. ¿Cómo estás, Marvin? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a la audiencia. Gracias, Carlos Araujo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy buenos días. Un gusto. Bueno, son varios los temas y acontecimientos que siguen generándose en nuestro país y que sin duda alguna están generando mucha polémica. Como polémica fue lo que el día de ayer se conoció tras una declaración en tweet que hiciera el presidente de la República, Nayib Bukele, y que por supuesto llevó supuestamente por error al embajador de los Estados Unidos en nuestro país a responderle y decirle que todo era un juego, todo es un juego, amigo. Así es que, no sé si está esa declaración ahí, de los tweets, señor productor, ahí está. Comenté por un error en tweet esta noche cuando pensé que estaba enviando un mensaje privado a un amigo en otra conversación. Este comentario fue sacado de contexto y siquiera fue parte de la conversación de Twitter, dice. Me sorprendió saber que hubo una reacción a un comentario que claramente fue un error. Constantemente he dejado claro que tengo el mayor respeto por la Asamblea Legislativa y las instituciones democráticas de nuestro país. Ante esta situación, obviamente, varios diputados salieron al paso. Cristina Cornejo calificó esta situación muy penosa, así como también Marta Evelyn Batres, entre otros, que también se pronunciaron con relación a este supuesto error en la que el embajador había dicho que todo es un juego en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, Carlos, comienzo contigo. Mira, definitivamente fue un error, pues se equivocó de chat, pero no negó Claro. lo que estaba diciendo, ni a quién se lo estaba dirigiendo. O sea, lo que está diciendo es que en lugar de decirlo en público, tenía que haberlo dicho en privado al amigo que se lo estaba diciendo. Así que yo me sumo a lo que los demás están diciendo, que es lamentable que un embajador se comporte de esa manera. No es primera vez que lo hace, ¿verdad? Aquí han habido crisis políticas exageradamente serias como la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero y no dijo absolutamente nada, pues, o sea, y siempre trata de justificar todas las violaciones constitucionales que el presidente de la República hace. Así que es una raya más para el tigre, pues, y es lamentable la actitud del embajador de los Estados Unidos. Es condenable que un presidente intente proteger a sus agresores, es otra parte de la crítica que se hicieron dentro de ese contexto. Yo te quisiera decir que en la diplomacia, dijéramos, el respeto hacia el interior de las instituciones es fundamental. La no injerencia, la no intervención, por lo menos no en público, ¿verdad? Yo creo de que menos mal aclaró, porque sí, la de cuando se vio la primera vez. Aclaró y bien tarde. Sí, o sea, pero fue con una gran distancia entre el hecho y la aclaración. Fue producto de la presión, de los efectos que había tenido, dijéramos, un comentario de esto. Yo escuché también la posición de los diputados, por supuesto que no cayó nada en gracia, ¿verdad? Y sobre todo que hay que saber distinguir entre una cosa personal con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos. Claro, son dos cosas es totalmente diferentes, ¿verdad? Creo que A ver, pero considerarlo, si es que fue un error, como tú decís, que no lo niega, pero porque lo tenía que decir, ¿cómo se le llama? De forma
privada. Decir que todo es un juego en la Asamblea Legislativa. Ellos se sienten eso un poco también, airados, los ¿verdad? diputados, al decir que eso no es un juego. No, y claro, y la reacción en la plenaria, y perdón Marvin que aclare esto, que es bueno lo que tú estás diciendo, en la misma plenaria, ¿qué es lo que se estaba haciendo? ¿Sobre qué era el comentario? Era porque el gobierno le ha bloqueado 7 meses los fondos a los alcaldes, los fondos del FODES, hace una auditoría a la Corte de Cuentas de la República en donde dictamina que dinero ingresó, el dinero de ingresos corrientes, que es el del cual se le traslada a los alcaldes, y lo que yo creo que pasó es que se lo gastaron ilegalmente sin permiso. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ayer en la Asamblea? Reponiendo el dinero de los préstamos que ya estaban orientados a reponerle la caja al gobierno, pues de ahí tomaron el dinero y se lo entregaron a los alcaldes para que honrara la deuda que tenía desde hace 7 meses que se gastó ilegalmente el gobierno. O sea que era una cosa seria. También se estaba reprogramando el fondo para los 50 millones de Fomilenio, que tiene que ver con los fondos de los Estados Unidos mismos y el programa que se tiene. Así que yo creo que el comentario al hecho que se estaba dando, creo que está fuera de lugar totalmente. Creo que no midieron consecuencias. Yo cuando vi el tweet, yo me pregunté, ¿se refiere a Juego de Tronos o se refiere a Juegos del Hambre? ¿Verdad? Porque tanto Juego de Tronos como Juego del Hambre aplica en El Salvador, ¿verdad? Debe de sorprendernos que un embajador estadounidense se intrometa en la política nacional. No, siempre lo han hecho. Sí, pero o sea, la embajada, fíjate bien, en nuestro país, Julio, es el único lugar que solo decimos la embajada y ya sabemos que nos estamos refiriendo a la embajada de Estados Unidos. En el argot político, es la embajada. Si no hay necesidad de decir que embajada, como que si solo hubiera una embajada aquí que decimos es la embajada, ¿no? Entonces, decir la embajada aquí es como decir la oficina, ¿verdad? Si has leído el libro de El Asco de Horacio Castellanos Moya, me refiero, ¿va? En ese sentido es, no debe de sorprendernos. Y obviamente vendrá un nuevo embajador, ¿verdad? Veremos si ese embajador no se entromete en el sentido contrario de estarle diciendo el presidente lo que no debe hacer, ¿verdad? Así, y esperaría de que hubiera las mismas indicaciones. Pero fíjate que yo no veo eso. Tal vez una aclaración para el ciudadano. O sea, no quiere decir de que cualquier país que tenga relaciones diplomáticas con El Salvador y sucede aquí en San Salvador, no va a opinar sobre situaciones nacionales que se están dando. O sea, si hay una clara violación a la ley, un abuso de poder, venga de cualquier órgano que venga, ¿verdad? O sea, se puede hacer un pronunciamiento público señalando el hecho, pero es que esto es ponerse de lado a favor de uno de los bandos. Entendamos un poco el inglés. ¿Sabes? Cuando yo lo vi por primera vez, lo que yo entendí, yo entendí que le estaba diciendo, juegue, hombre, juegue. Yo sí lo había visto. Así lo entendí. Es decir, es como pues sí, juegue. ¿Entienden ustedes? Juegue política. Exacto. Es decir, él estaba diciendo ahí que iba a vetar el decreto, ¿verdad? Entonces, yo más bien... Juegos, mi amigo, todos son juegos. Exacto. Juegue. Es decir, él le dijo, no lo vete. Juegue con ellos. No se pelee, juegue. Yo así lo entendí. No sé, pero no te entiendo a dónde quiere llegar con el término y el énfasis de juego. O sea, que no se enoje. Que en política el que se enoja pierde. Sí, está viendo, esto es un juego, todo es un juego. Todo es un juego. Y hay reglas para jugar. Entonces, le estaba recordando que en política hay reglas para jugar. Yo más bien lo vi, más que una intromisión o falta de respeto a la Asamblea Legislativa, lo vi como un consejo a un amigo, como él lo dice, ¿no? Entonces... Eso puede ser una lectura que tú estás haciendo. O sea, pero cuando vi que, por ejemplo, que empezaron a protestar, y entonces se refiere a Juegos de Tronos, dije yo, a Juegos del Hambre, ¿no? Bueno, si eso hubiera sido, pero al final lo aclaró, es decir, no negó el hecho, es decir, no lo negó precisamente. Solo dijo que se equivocó de chat. Se equivocó, pero yo creo que esto debe de servir, mira, y hay que saberlo y decirlo con mucha propiedad.
nosotros hemos tenido relaciones excelentes con los Estados Unidos, seguimos teniendo, es nuestro principal socio. Tampoco podemos negar que han habido momentos, no solo ahora, desde antes, donde se manifiestan públicamente frente a un hecho, claro, dijéramos que políticamente, todavía y eso es normal. Entrevistando aquí a la ex embajadora Mari Carmen Aponte, que ha sentado una posición de alguna manera, digamos, sí, pero lo que sea, sin ninguna... Biden en relación al gobierno. Pues. Yo creo que ya se dieron las aclaraciones del caso. Sí, o sea. Bueno, así están las cosas. Vamos a esperar a ver qué tipo de acciones se hagan, porque entiendo que la diputada Corneja pidió que iban a informar esto al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo dijo ella en su cuenta de Twitter. Sí, tienen todo el derecho a hacerlo. Hacer un reclamo. Esperaremos que cuando él se retire nos lo declaren también amigo de El Salvador, como lo declaran a todos los embajadores. Pues. Pasamos a otro tema después de ese acontecimiento. Convocatoria urgente del Tribunal Supremo Electoral a los representantes de los partidos, derechos humanos, la Fiscalía y PNC por lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que de alguna manera se está acusando al tribunal de estar obstaculizando la inscripción de los miembros del partido Nuevas Ideas y que está tomando a la policía como usándola para poder amedrentar precisamente y capturar a los miembros de la Junta Electoral departamentales. A ver, Marvin. Bueno, hay una cosa que hay que decirlo, ¿no? Generalmente cuando se habla de fraude electoral siempre lo dice el que está en la oposición, no el que está en el gobierno. Porque se supone que, quien tiene los aparatos del Estado los puede poner en función de eso. Y en el país hay toda una historia y una tradición de cómo se utilizó la Guardia Nacional, por ejemplo, para rellenar urnas, ¿verdad? Entonces yo esperaría que no estemos hablando de que eso va a pasar en el país, pero quizás la preocupación del Partido Nuevas Ideas y del presidente, que es el que está denunciando esto, lleva dos intenciones, que la oposición debe de responderlas políticamente. Una es el temor a que le desinscriban a varios candidatos, caso de Santana, ¿verdad? Que la alegación ha sido que estaba en un partido político, había ganado un cargo de elección popular y aún pertenece transfugismo. a ese, exactamente. Transfugismo. Entonces, pero recordemos que está otro caso también, el de San Salvador con Walter Araujo. El Tribunal Supremo Electoral, por el proceso que tiene, ¿verdad?, puede en un momento determinado decir, pues no, nos parece que la violencia contra la mujer es algo que no es correcto y no lo inscriben, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se presentaba una normalidad con el candidato alcalde de Santana, también de Nuevas Ideas, ¿no? Entonces, recordemos que, si vemos la historia, Arena es experta en desbancar candidatos de los otros partidos. José Napoleón Duarte y Pablo Mauricio Albergue, 1986, si te acuerdas, ¿no? No, 1984, la elección presidencial. Arena le desbarata la candidatura y el Consejo Central de Elecciones no le inscribe a Pablo Mauricio Albergue y tienen que cambiar sobre la marcha al vicepresidente y ponen a Castillo Claramunt. ¿Cuál fue el argumento que utilizó Arena? Con mayoría en el Consejo Central de Elecciones, que lo manejaba el PCN y Arena, era que él había sido vicepresidente del gobierno de unidad nacional, ¿verdad?, cuando era Álvaro Magaña el presidente y El Salvador tuvo 3 vicepresidentes. Entonces dijeron, no puede ser porque acaba de estar en el gobierno y entonces no puede, y si no puede el presidente, no pueden los vicepresidentes. Y no lo inscribieron. Y se argumentó, y el PDC, que iba a ganar las elecciones y que las ganó, y que alegó Roberto Dahuizón, el mayor Dahuizón, alegó fraude, porque Arena ganó en 10 departamentos y solo ganó el PDC en San Salvador. Entonces decía que no puede ser que alguien gana los 10 departamentos y pierde la elección y solo porque el PDC gana en uno, obviando que en San Salvador estaba la mayor concentración de personas. Entonces, temores de que le eliminen candidaturas y que eso sea un indicio de fraude, en el país los tenemos. ¿Qué debe de decir la oposición? La oposición debe de pedir pruebas del fraude, ¿verdad? Porque, te lo voy a decir así,
es fraude decir que hay fraude sin pruebas. Es así de claro. Al estilo Trump. Pues sí. Yo Es que es así. solo te quiero decir este tema. Hay que entender que aquí hay procedimientos que exige la autoridad, en este caso el tribunal, requisitos que deben de reunir los candidatos, sin los cuales no hay inscripción, y hasta que una candidatura no esté en firme, no se puede decir, es precandidato todavía. Creo que el error, y sigo creyendo yo esto, está en la falta de celeridad para la toma de decisiones. ¿Por qué razón? Porque si se resolvieran en los plazos que tienen, no generarían precisamente ese tipo de interpretación que va con esto. Dijéramos, no fácil, pero sí decir claro, decir reunir los requisitos. No lo reúne, prevéngale. Y si no subsana la prevención, pues lo desinscribe. Es que eso es lo que se está haciendo, Julio. Pero en algunos casos los plazos no han sido cumplidos dentro del término, y eso es lo que te genera. Pero no es el reclamo. No, el reclamo te viene precisamente de la incertidumbre de no saber que fraude. Mira, Julio, aquí, o sea, si algo está sumamente vigilado y fiscalizado, es el proceso electoral salvadoreño. Las juntas electorales departamentales, que es a donde se han dado estos incidentes, primero está integrada propuesta por 5 partidos políticos. Sí, pero en este caso uno no tiene integración. No, espérame pues, o sea, pero si tú lees el código electoral te vas a dar cuenta que existe el derecho de vigilancia. Sí. ¿Verdad? Sí. No es la junta de vigilancia, porque esa es la vigilancia permanente, sino que temporalmente, cuando hay un proceso electoral, los partidos ponen vigilantes. Y en el caso de la JED se llaman representantes legales ante la Junta Electoral Departamental, que es el derecho de vigilancia de los partidos que no tienen representación también. Entonces, ellos pueden estar ahí a la par revisando. Y al final de cuentas, que es lo que yo vuelvo a insistir, o sea, si llegara a darse el caso de que una junta electoral departamental solo por fregar no quiere inscribir a alguien o quiera ponerle un obstáculo, pues hay instancias. Claro. Mira, o sea, y ya ha sucedido en el pasado. Sí, pero también recordar que la experiencia del pasado es lo que también ahora a lo mejor no. ¿Cuál pasado? Ejemplo, hablemos del pasado. Al presidente Bukele le bloquearon las candidaturas. No es cierto. O sea, no es cierto. No sé qué dice, qué opina el resto. No hay ningún bloqueo, porque ahí sí te voy a corregir, porque no estás diciendo la verdad. Y no hubo ningún bloqueo en el tribunal a la inscripción de nadie. Con Cambio Democrático después. ¿Y cuál es el problema de que Cambio Democrático no cumpliera los requisitos y había que cancelarlo? Si no, anda a ver lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia. Precisamente eso ese es el problema. Precisamente eso que dice Carlos es el temor y lo que puede dar pie a un fraude. Sí, a eso me refiero. El fraude, ya hay antecedentes. El fraude no es un antecedente. Vaya, el hecho de que no cumpla requisitos no quiere decir que vas a imponer las cosas. No nos perdamos. El fraude no solo es taquear urnas como hacía la Guardia. El fraude también comienza haciendo campaña adelantada, utilizando recursos del Estado para que alguien se beneficie y bloqueando candidaturas. O sea, vamos a ver. Lo que dice Ernesto es cierto y lo que tú decís es cierto. No, exacto, es filosofía budista. A lo mejor les cuesta entenderlo. Porque puntos contrapuestos son ciertos. Porque ustedes solo es blanco y negro, pero ese maniqueísmo es malo para el país. Con filosofía budista tienen razón todos. Va. Y nadie se pelea. Ahora bien, el bloqueo a la candidatura de Nayib Bukele no existió porque no podían impedirse. Que es cierto lo que tú decís. Lo que existió fue tratar de evitar que fuera candidato. Y por eso, primero, el FMLN lo bloqueó internamente porque no era del agrado de la confianza de la cúpula. Pleito interno. Ya lo definiste bien conceptualmente hablando. Luego después, hay un antecedente. Luego después no es antecedente. Se pasa a Cambio Democrático. Primero quiere hacer su partido y los tiempos no le daban, ¿verdad? Claro. Le dijeron, pero alegó que el tribunal lo estaba bloqueando. O sea, sí, es que eso es mentir, precisamente. Y luego después Cambio Democrático, una interpretación que Juan José Martel le explicó hasta desgarrarse. No es ninguna interpretación, era un hecho concreto. Dijeron, pues sí, pero no lo habían eliminado antes. O sea, quieras o no, el que a Cambio Democrático hayan esperado que estuviera la posibilidad de la candidatura de Bukele en su partido para proceder a revisar
¿verdad? Si yo te había invito a que eliminarlo, revises las cancelaciones del resto de partidos no, en los momentos también que se de dieron. acuerdo. O sea, no fue algo atípico. Pues. Pero la intención. Mira, es decir, Las hay formas que bien- ver los antecedentes en todo este Las caso. formas son bien importantes en A mí me llamó la atención una posición que tuvo una de las diputadas del FMLN cuando nace esta misma pregunta y dice, bueno, mire, nosotros perdimos una elección y entregamos el poder. Claro. Es decir, no hay un antecedente tendiente, dijéramos, en el caso del Ejecutivo de llegarla. Creo que aquí la duda es la desinscripción o no inscripción de los candidatos. Sí, ¿verdad? básicamente. Ese es básicamente, y hay que saber diferenciar el proceso como tal a hechos puntuales, porque lo peor que se puede es delegitimar un proceso en el cual el país, no solo el país, el mundo entero tiene los ojos. Creo que si hay un hecho puntual hay que denunciarlo, agotar todos los recursos hasta la última instancia y sacarlos, ¿verdad? Pero pues, decir todo el proceso de fraude, primero la palabra fraude no cabe en el concepto. Fraude cuando intencionalmente rellenas urnas, inclinas o para un lado o para otro, el concepto de fraude que tradicionalmente tenemos nosotros. Así es que no, estos son parte y ojalá los secretarios generales de los partidos. Bueno, y lo peor es que acaban de firmar un pacto, todos los partidos políticos de no agresión, un pacto de una campaña. Se firmó ayer en términos de que hubo la participación de todos. Ahí no subieron todos. No, ayer no era pacto, ayer no era eso. Era una coordinación, ayer era una coordinación para... Le llamaron como una voluntad de los No, partidos. eso fue antes. No, por eso te digo, pero en la práctica eso toda vez que hay una elección lo Siempre firman. lo hacen. Ese tema no lo es. Lo que pasa es que yo sí creo que los secretarios generales pueden instruir a sus bases. El tema de esto es que si se sobrepasa la línea sobre la cual está, se puede desbordar. Julio, pero es que no son las bases las que hacen el desorden. Te digo, por eso te estoy diciendo son los dirigentes. que son las dirigencias que deben de llamar Y en a este sus caso bases. particular es el dirigente de Nuevas Ideas el que ha incentivado estos desórdenes que han ocurrido en las juntas electorales departamentales. Fíjate que el día de ayer... es que las bases creen a sus dirigentes. Por eso, pues si el dirigente te dice que le están haciendo fraude, él cree que es cierto y agarra fuego el cañal, como dicen. ¿Ven? El día de ayer el tribunal, y eso no quiero pasar de dejar de felicitar al tribunal, porque está tomando acción ante toda la problemática que se dio, convocando a los secretarios generales, convocando a otras instancias también para que sirvieran de testigo de esa plática, en función de bajarle el nivel a esa confrontación que se había dado en ese momento. Lamentable que el que más gritaba, que era el secretario general de Nuevas Ideas, no asistió, ¿verdad? O sea, yo creo que esa era la instancia en donde podía llegar a plantear y a reclamar lo que estaba sucediendo con pruebas documentadas y todo lo que quisiera, pero no, o sea... Eso te demuestra de que ellos no creen. Solo en las redes sociales. Por eso, o sea, porque ellos no creen, o sea, vamos a seguir validando que es cierto lo que ellos dicen. O sea, es que discúlpame, o sea, yo creo que aquí hay suficientes instancias y suficientes garantías, vivimos en una democracia con institucionalidad. Arena, y vámonos a la época democrática del país después del golpe de Estado. PDC ganó una elección, arrasó la Asamblea Legislativa, tuvo el poder absoluto, perdió y entregó el poder. ¿Vea? Arena gobernó 20 años este país, perdió en una elección y entregó el poder. El FMLN, que tanto se hablaba que quería cambiar el sistema y romper la Constitución, gobernó 10 años y entregó el poder. O sea, ¿qué podés cuestionar del sistema democrático de este país en esos sentidos? O sea, aquí hay garantías y hay respetos a la institucionalidad. Y solo porque a un trasnochado se le ocurre venir a estar denunciando algo que no existe, porque no existe, ¿verdad? Vamos a darle validez y a decir que es cierto. Pero además de todo el mecanismo interno, también tenés observadores internacionales. Claro. Entonces, eso no significa de que no hayan habido casos especiales que puede ser en algo, pero ahí sí, pero ahí es precisamente donde tenés que hacer uso de todos los recursos para esto. Mira, y yo te pongo ejemplos. Ha sucedido de que en el pasado alguna JED se ha puesto estricta, ¿verdad? Y no ha querido inscribir un consejo municipal o un candidato en particular. El tribunal han venido aquí arriba y el tribunal lo ha inscrito viendo el caso. O sea, hay procedimientos y hay instancias para esas cosas. Vamos a ver.
Es decir, el sistema no es perfecto, obviamente, ¿verdad? Ha tenido en algunos puntos, digamos, situaciones. Sí, pero no es lo general. Exactamente. No es lo Que general. no puede decirse que Es la se ha excepción. alterado digamos, ¿verdad?, todo el sistema democrático. Pero, vuelvo a insistir, el fraude no solo es el día de la elección, el fraude es, No, está bien. ¿verdad?, incluso cuando tú hablas de los 20 años de Arena perdió Sí, pero varias hay que- elecciones de diputados y Pero alcaldes. hay que aportar las ¿verdad? pruebas. Claro. Cuando vos haces un Entonces, señalamiento, exactamente, en nuestro sistema judicial occidental, quien acusa tiene tenés la obligación de presentar pero hay algo la que prueba. yo quisiera rescatar, fíjate. Ahora, puede haber fraude. Hay Es fraude en posible. los partidos políticos internos, se hacen fraude entre ellos. Sí, sí, es que yo no te Ya. digo que no, Ahora, que no el pueda haber punto, intenciones, pero que de eso. Entonces, ya no digamos aquí- entre partidos. Yo he sido crítico fuerte al tema de que el Tribunal Supremo Electoral no actuaba como tribunal y no actuaba mucho menos como máxima autoridad. Pero sí es de reconocerlo que he empezado a ver actitudes, y eso es lo correcto, ¿verdad?, de fijar posiciones institucionales. No lo que piense un magistrado, no lo que piense una sola persona, a título personal que puede tener su criterio. Sí es la posición que debe ser el colegiado Claro. como órgano el que Fíjate, fija la posición presidenta una es a propuesta de Gana. ¿Y qué ha dicho? Lo De que que no hay ninguna irregularidad de la que está señalando No nuevas solo ideas. eso, o sea, creo que la presidenta ha entendido muy claramente el rol entre un juez y una propuesta Claro, de partido. claro. Creo que su desempeño ha sido estrictamente de jurisdiccional. No, y lo como está haciendo jueces. bien. Creo que lo está haciendo Y así como tú deben de decís muy ser bien. los funcionarios Y ese es el rol, públicos. ese es el rol que debe de jugar un árbitro. La independencia que debe demostrar el árbitro es básica. Aunque les recuerdo que aunque sean propuestos por los partidos políticos, el rol de ustedes es de juez y de jurisdicción. Y lo tienen que demostrar precisamente con Ok. este tipo de acción. El tribunal llamó a no obstaculizar el trabajo de la máxima autoridad electoral. Ese fue el objetivo primordial del día de ayer. Don Raúl Cañas nos escribe y dice: don Ernesto, con todo respeto, su diálogo con Ernesto López se ha convertido en una tertulia entre una misma ideología. Creo que habla de Arena y FMLN, dice, pero ya en términos creo que tiene que tener pluralismo en la corriente ideológica de sus invitados. Quiero decirle que estamos trabajando ya en los próximos días en un proceso. Solo hago esta aclaración. No, pero perdóname, es decir, cuando te referís a ideología, que solo... Pensamiento de es que derecha, no a es lo la mejor fun- quiere que incluyamos a Es alguien que que no quiera es la hacer una función de aclaración. este acuerdo. panel tener una ideología o de derecha o De de acuerdo. izquierda o de Arena o de nuevas ideas. Esa Exacto, es la función no, de este eso es lo que quiero explicar y te agradezco muchísimo que me ayudes a eso. Y además, comentarle que ya estamos trabajando en la reestructuración precisamente del programa para poderle ofertar a ustedes ese pluralismo de pensamiento. Es claro que para nadie es un secreto el caso de Carlos Araujo, que corre por una candidatura para diputados, que obviamente él ya va a entrar a su... Lo mismo pasaba con Marvin, que fue candidato Exacto. para Entonces, nuevas ideas. por esa razón hago las aclaraciones pertinentes de que estamos bajo esa línea de trabajo, conscientes del reto que llevan ellos y por supuesto el reto que tenemos nosotros como empresa de ofertarles a ustedes un pluralismo. Y lo que hay que tener cuidado, Sí. creo, Sí, Ernesto, es de no como aceptar también el señalamiento, porque yo creo que hay suficiente trayectoria, por lo menos a nivel personal, en este programa, Claro. en el cual mis posiciones han sido sumamente claras siempre, ¿verdad? Y yo trato de hacer el desempeño de mi opinión en función de lo que he sido y de lo que he pensado. O sea, Claro. De que alguien venga porque no le guste un Pero- comentario o un análisis que hacemos en pero esta algo- mesa, algo como querer cuál. acusar de que estamos usando una plataforma para un Este lanzamiento programa, político, Ernesto, hay que tener cuidado. Este programa, Eso no Ernesto, lo tiene acepto. más de 12 años. Claro. Y nos hemos caracterizado precisamente por la independencia de posiciones. Que a muchos no les gusta en un momento determinado, cuando tú fijas una posición, es una percepción De acuerdo. de la... Cuando dijimos aquí, cuando el gobierno, la asamblea o quien sea haga las cosas bien, se van a aplaudir. Y lo hemos Pero dicho. si las cosas no son bien, tenemos todo, no solo el derecho, sino la obligación de señalarlo. Así que ese mote, decir Arena frente, bueno, y ahora solo Arena. Solo quisiera No, decir y una tener cosa. cuidado con justificar de que tiene razón el señalamiento y que por eso nos van a sacar. O sea, cuidado con eso. Hay una cosa
No, pero sabemos de los aclarar. compromisos que tú vas ya ¿cuándo comienza la campaña? El 27 de diciembre. Ok, entonces Hay ya una nosotros cosa- tenemos que ver cómo. No, y así sucedió con Juan José Martel, que hasta el último día antes de su Julio campaña también, también. Yo cuando corrí exactamente Claro, igual. estamos trabajando en Es algo, y esto también que tenga muy claro, si no aquí los compañeros del panel, Ernesto, nosotros jamás hemos recibido una línea editorial ni a favor Ni en contra del de ninguna persona. Del gobierno o de cualquier otro funcionario. Y eso es de acuerdo. reconocer, porque muchos se tildan. Yo nunca Aquí, se los he impuesto, ¿cierto? es cierto, si es que nadie nos Mucho ha menos la impuesto. empresa. Mucho menos la empresa. Cuando hemos tenido que decir las cosas, no solo eso, hay que señalarlas. Apuntalar una cosa, perdón Julio, vamos a ver. El tener el privilegio de estar en una plataforma donde puedan escuchar tus posiciones es precisamente una gran responsabilidad para Claro. los que estamos aquí. No quiere decir que somos los mejores, pero la disciplina de levantarse todas las mañanas a conducir un programa, Claro. la disciplina de estar viniendo todos los viernes, de leer, de informarse, hombre, eso, quien quiera hacer eso, tiene toda la libertad No, y que se prepare. No, y ¿Verdad? tú por lo menos, se Ernesto, prepare. que yo recuerdo en las conversaciones, Y nos ha una- dicho, miren, y una última esta va a cosa. ser la línea a partir de ahora, o el programa lo vamos a enfocar. Y una última cosa. Si la gente está esperando que yo voy a insultar a Carlos, No. y porque no lo insulto, yo defiendo mal mi ideología, mi partido, en lo que yo creo. O sea, que tengo que agarrar el agua y tirársela en la cara o insultarte a ti por tu pasado político, ¿verdad? Sí, que Entonces, se vayan a otros canales a verlo. O sea, Bueno, yo no voy a aclarado el defender punto, así de la acuerdo, aclarado el punto. Me voy a una pausa porque si no nos vamos a atrasar y seguimos con el tema. Además, hay una solicitud de reforma a la ley orgánica de la Fiscalía para tener su propio sistema de investigación. También lo que Por pasó un lado, con transporte. Ese el vital. tema del transporte, el día de ayer se aprobó, por cierto, una nueva... Un nuevo tardón, diría yo, no madrugón. ¿Sí? ¿Sí? Sí, seguimos en lo mismo. Un nuevo esquema de subsidio. Vamos a ver, ahí Entiendo. están las imágenes del sector del Boulevard del Ejército. Por si usted piensa tomar esta arteria, considérelo. Ahí están las imágenes, hablan por sí solas. Regresamos entonces con estos temas, Julio. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que son muchos los temas que tenemos sobre la mesa. Julio, te dejo un poco en la discrecionalidad para ver cuál es el que tú planteabas. ¿A ti te llama la atención el tema del transporte colectivo que vuelve a recibir una luz verde para recibir subsidio? No, es que en el orden de presentación venía el tema de transporte. Sí. Y yo creo de que este tema muy delicado. Es la de nueva abordar. ley de compensación. Sí, una nueva ley de exactamente. compensación económica del subsidio. Pero me llama poderosamente la atención. Por un lado, me agrada que hubo votación, dijéramos, dividida, en el sentido de que dejaron en la libertad de que cada diputado... eso debe de ser creo lo que normal. Eso debería ser lo normal. Para no eso la es excepción, la ¿verdad? representación del pueblo, ¿verdad? Creo que poco a poco se ha ido ganando ese terreno. Lo que me llama la atención es, y sobre todo en un momento tan crítico de los partidos, es que vuelven a hacer uso, dijéramos, no medido. Primero, con esa famosa dispensa de trámites, disculpen. Las dispensas de trámites deben de ser para algo excepcional, Claro. algo que tenga tiempo, que no tenga el tiempo para hacerlo. Pero un tema que tenía días, meses de estar en una comisión, se discute y una vez que haya discusión se pasa al pleno. ¿Por qué hacerlo a través de modificación de agenda y de por qué hacerlo a través de dispensa de trámites? Pero al margen de la formalidad, solo quiero resaltar dos temas básicos, que de ser cierto, porque yo no tengo el decreto, pero vi el comunicado del diputado David Reyes, diputado que se ha mantenido, que ha sido consecuente con su forma de pensar, y dice, mire, no concurrí con mi voto porque en mi criterio esto fue un abuso el haberlo hecho de esta manera. Pero cuando uno resalta las posiciones de David,
Uno, que reviven nuevamente el impuesto de los 10 centavos por galón, golpeando aún más a la ciudadanía en este tema. Segundo, yo no sé si la comisión tuvo de ser cierto, no lo quiero creer, porque le han dado efecto retroactivo a este tipo de bonos. ¿Le han cambiado el nombre? No sé, pero... Lo han puesto como no me acuerdo el término, por ahí a decir. Pero al margen del calificativo... Pero es volver a darle dinero hacia atrás. Pero la ley no puede tener efecto retroactivo salvo en dos casos. En materia penal, cuando la nueva ley es favorable al delincuente, o en el de orden público. Y ninguno de los dos detiene eso. Pero lo más grave en este tema es el hecho de que esto es para compensar por los meses que no trabajaron. Señores diputados, y los demás sectores, es decir, esa señora de la tienda, el zapatero, ese que hace la micro y pequeña empresa, ¿esos no valen en este país? Es que indigna la posición cuando se trata de favorecer sectores en detrimento de los otros. Yo estoy en contra de que se le haga, pero hay formas, modos para este tema. Y quiero cerrar con esto. A mí no me cabe duda que esto va a terminar en un veto del presidente si es consecuente con lo que ha venido planteando en los temas. ¿Por qué razón? Primero, no hubo ni discusión, que es un aspecto formal, y lo otro, lo retroactivo del decreto. Políticamente creo que no fue, y me extraña de los partidos en este momento, en un tema tan delicado. Julio, y deja esos dos señalamientos que estás haciendo. Es que el problema sigue siendo de fondo. Porque volvemos a lo mismo de siempre, a la misma modalidad de darle en automático a los transportistas ese dinero sin ningún condicionamiento. Y ahí es donde yo sí acompaño esa lucha que David Reyes ha tenido durante mucho tiempo, porque lo que se trata, y ojo, y acompaño la lucha que también ha sostenido en el mismo sentido el ministro de Obras Públicas, porque él presentó un proyecto de decreto en donde sí era cierto que había que trasladar una compensación económica en función del subsidio, pero bajo requisitos. ¿Por qué? Porque eso iba a permitir que el servicio se mejorara, que las condiciones a los ciudadanos fueran diferentes, pero no, o sea, volvemos a lo mismo de siempre, pero que lastimosamente en la Asamblea Legislativa es que es obvio la representación que ostentan los transportistas. Y además es un daño que le hacen al sector, no estoy hablando de personas, al sector. Siguen siendo dañadas con el tema del subsidio porque no le permite resolver el problema de fondo, que es el tema de tarifa. Entonces, creo que han jugado mal. No sé por qué fue esa la posición, pero sus consecuencias van a tener. Defienden intereses particulares, hombre. Sí, pero pues no están para eso los diputados. Por eso, pero hay que señalarlo. El condicionamiento es evidente. Estamos a días de las elecciones, entonces ese decreto se va a ver. Por eso debieron de haberlo meditado, que estás a días de las elecciones. Pero eso es para digamos, un daño al pueblo. Pero el compromiso de estos transportistas para ayudar a que los diputados que han hecho ese lobby continúen en la Asamblea Legislativa es lo que es el trasfondo de esa. Claro. Y por eso estamos diciendo lo que estamos diciendo. O sea, nosotros hemos dicho, ¿hay comportamientos incorrectos? Sí, hay comportamientos incorrectos, y por lo tanto hay que sacarlo a la luz pública y pedirle a la gente que se fije en quiénes están haciendo estas cosas. Claro, o sea, la gente tiene el poder de decidir quién se queda y quién se va de la Asamblea Legislativa, y todo comportamiento incorrecto debe de ser castigado. No, pero ¿qué señal le manda cuando vos decís a ellos sí, hay que darle desde enero porque no trabajaron, entonces hay que reconocerles esa cantidad? Hombre, ahí están aquí ha habido gente también, ese dueño de taller, ese dueño que ha tenido pérdida, ¿y quién por ello? O sea, ¿cuál es el privilegio? Bueno, ya está la apertura de crediticia de Bandesal para la colocación de créditos a estos sectores. Pero no lo has visto que vía decreto directamente se le dé a un sector. Lo que tú cuestionas es que vía decreto le están dando y a otros sectores hacer cola. ¿Qué privilegio tiene este grupo? Es que ese es el tema de fondo. Solo esa acción te está diciendo que es inconstitucional. Entonces, por eso creo
creo yo... No necesariamente, porque es una compensación por subsidio. No, No, el tema para mí que puede todos somos ser, iguales ante la ley. es que no hubo discusión, un requisito eminentemente formal, ¿verdad? Fue una modificación con dispensa de trámites. Ya hay jurisprudencia de la sala de que tiene que haber una discusión del tema y finalmente, ¿verdad?, la irretroactividad de la ley. Ese principio yo no sé cómo lo pretenden solventar, pero la técnica legislativa que faltó ahí... Mira, y yo creo que es importante que aclaremos una situación también. Estamos criticando la aprobación de ese decreto en la forma en que se quiere volver a dar el subsidio, ¿verdad? Eso no quiere decir que el sector transporte ha sido afectado en la pandemia, ¿verdad? Y que había que buscar mecanismos de solución para compensar las pérdidas. Y lo quiero aclarar, ¿verdad? Porque no es que todos los transportistas sean malos en ese sentido, y que no quiero decir que no son afectados. ¿Y por qué son afectados? Recordemos que desde que inició la pandemia, aparte de empezar a restringir que solo no podían ir parados, que solo la mitad un asiento sí y otro no, al final de cuentas los ingresos de los transportistas han sido mermados y no sacaban ni los costos. Lo paraste en un periodo de tiempo sumamente largo de que cerraste totalmente el transporte público. Ahora lo volviste a abrir nuevamente con las condiciones de no aglomeraciones dentro de las unidades. Hay una afectación. Yo sí creo que debió haberse buscado dentro del mecanismo de pandemia algo de compensación ante la situación para los transportistas, porque sí han sufrido pérdidas. Pero eso no justifica esto que hicieron el día de ayer. Eso es otra cosa totalmente diferente. Sí, yo no he visto, ojalá, ¿verdad? Igualmente aparezca un decreto para las micro y las pequeñas empresas por ley. Así, es que lo que tú estás cuestionando es que por decreto hicieron eso, y no precisamente a estos sectores que los tenés haciendo largas colas y llenando requisitos. Nadie discute que el sector tiene problemas, que el sector que hay que apoyarlo, pero esto no es la mejor forma de apoyo, al contrario, más daño le hacen al sector con este tipo de acciones. El aumento de los 10 centavos al combustible va a afectar a la gente que tiene carro, a la clase media. Pero entonces, te podrían decir, bueno, el 80% de la población no. Sí, es una posición válida. Pero, ojo, que esta clase de cosas son las que hacen a la gente de Guatemala salir a rodear al Congreso para que dé vuelta lo que está aprobando. Aquí no hemos llegado a esos puntos, es cierto, porque la gente se desquita en las elecciones y está claro que estos diputados, ¿verdad?, van a perder las elecciones el 28 de febrero por haber aprobado esta cosa. La gente va aquí, en vez de irle a dar fuego al Congreso, va a ir a votar el 28 de febrero. Pero si no cambia la Asamblea Legislativa de hacer esas negociaciones oscuras, porque es evidente que aquí hay respaldo de los transportistas que gestionaron o hicieron lobby, ¿verdad?, con ellos. Por eso es doble moral, ¿va? Cuando se critica que el presidente contrata un lobby en Washington. Ellos aquí, ahí está el lobby del transportismo aquí en la Asamblea Legislativa. Pero no es lobby, si ahí están sentados, hombre. Por eso, exacto. Es que los transportistas los ponen en los cargos. Quisiera resaltar por lo que vos estás diciendo, cómo fue la votación. Y esto sí es de decirlo y aplaudirle a los partidos políticos sobre todo, porque dieron libertad. Por ejemplo, Arena, 20 votan sí, 2 no. Y en el FMLN 22 sí, gana 9, PCN 7, PDC 1 y se abstiene y vota en contra. O sea, pero hay 20. Es decir, hubo una vota, fueron por 60 votos la aprobación del decreto. ¿Quiénes no votaron? Sacaste entonces el total, los que no votaron. De los que no votaron. Es decir, pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Que este tema permitió que cada diputado haga uso del 125. Ojalá si fueran en todos, donde votaron por convicción. Los que votan sí tienen el argumento para decir, bueno, votamos, ¿por qué? Porque consideramos esto. Y Gana votó todo. Gana, según esto, votaron 9. En contra del proyecto enviado por el gobierno. A favor, 9 sí. ¿Por eso? 9 sí. En contra del proyecto enviado por el gobierno. Vea, entonces, el FMLN sí votó. Vea. El FMLN. Entonces sería interesante, tú que los estás trayendo a los candidatos. Creo que uno no votó. Tú que los estás trayendo a los candidatos, sería interesante que te expliquen por qué el FMLN y Gana
votan por subirle 10 centavos a la clase media en el combustible, que ese es el punto. O sea, es decir, sus cheros transportistas que les van a dar buses, ¿verdad?, para trasladar sus votantes, la gente el día de las elecciones y todo eso, y hasta dinero, ¿verdad?, para mantener ese lobby ahí. Apoyo Entonces, de campaña. Sí, exacto, esos apoyos de campaña. Entonces, cuando los tengas en Pulso Ciudadano, preguntarles a los candidatos cómo explican que a la gente le claven. Es que mira lo perverso de este sistema. Si es que sería bueno ir a darle fuego a la asamblea, ¿verdad? Ya va. Ya va. Es que mira lo perverso. No se le quita los orígenes. Vaya, ok, entonces no le demos fuego, pero pongamos una guillotina en la Plaza Libertad. Porque ustedes no quieren ni lo uno ni lo otro. Tampoco estén haciendo apología del delito. Bueno, yo estoy defendiendo mi ideología. Vos vas a ser el primero que vamos a llevar ahí. Sí, generalmente siempre el que manda a poner la guillotina también lo pasa por la guillotina. Eso yo estoy de acuerdo. El arma poderosa para... Es el fusil. No, pero el voto. Para cambiar el voto, hombre, sí, de las elecciones. Yo pensé que era el fusil. Es que un tiempo fue el fusil. No lo hagas porque fue un Pero yo eslogan. quiero decir, míralo, pero para entender mi indignación de la guillotina y del incendio, quiero explicar. Mira lo perverso de la cosa. Los diputados necesitan reelegirse, necesitan dinero para la campaña y apoyos. El lobby del transporte les puede dar eso. A cambio, hay que fregar a la población con los 10, de algún lado tiene que salir el dinero, ¿verdad? Entonces los 10 centavos al combustible sirve para subsidiar a los transportistas, que a su vez van a patrocinar a los diputados, a los candidatos. Algunos candidatos. Algunos, claro. Entonces, porque cuando lo hiciste así, señalaste a Carlos. Por eso, pero qué bueno que aclaró. Entonces, y esos que votaron hoy tienen el derecho de ir a pedir esos apoyos al sector transporte. Me queda claro. Vamos a la pausa porque regresamos con las reformas y la petición que está haciendo la Fiscalía de crear su propio órgano de investigación. Esto a raíz de la poca confianza, según la Fiscalía, que tiene en la Policía Nacional Civil. Es otro tema que vamos a abordar. Doña Sonia de Soto dice, y esto le va a caer bien ahí a la mesa: muy buen programa. Me atrevo a decir que en lo que trata sobre entrevistas es uno de los más vistos. Igual que muchos puedo no estar de acuerdo con algunas posiciones, pero eso es lo interesante. Adelante, lo están haciendo muy bien. Vaya, para que pero que tampoco agarre para que gancho le aquí cale los bien colegas. ahí entonces. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Sí, nos hemos mantenido. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahí les va otra. Don Ernesto, buenos días, dice René Alberto Portillo. Dios le bendiga, excelente programa, no me lo pierdo todos los viernes. Calidad de panelistas, sigan adelante y bendiciones. Para que sigamos animados esta mañana, Carlos, Marvin y también Julio. La Fiscalía ha solicitado un pliego de reforma, busca crear su propio organismo de investigación porque no confía en la Policía Nacional Civil. ¿Cómo ven ustedes esta petición? Carlos. Mira, yo creo que a pesar de que es cierto esto que tú estás diciendo, que hay una pérdida de confianza en la institución policial a raíz de lo que hemos visto durante el último año en diferentes actuaciones y comportamientos, yo no creo que esta solicitud del fiscal esté sustentada en eso. Porque este proyecto de reforma, este pliego de reformas que presentó, son como 300 reformas, como a 8 cuerpos legales, que lo que pretenden es de verdad darle un giro completo a la Fiscalía General de la República en diferentes aspectos. Una de las cosas que más destaca es ese punto de la creación de la autoridad fiscal, ¿verdad?, para darle competencia de tener autonomía propia en la investigación, que puede llegar hasta las capturas en determinado momento, a los allanamientos y ese tipo de cosas. Yo creo que es bueno, creo que es correcto, creo que es sano,
Y se justifica mucho más con lo que hemos visto últimamente. O sea, si alguien tenía alguna duda de la necesidad de crear ese cuerpo adscrito a la Fiscalía, pues a raíz del comportamiento de la autoridad policial que hemos observado, pues está totalmente justificado. Pero no solo es eso lo importante del pliego de reformas, también busca darle autonomía financiera a la Fiscalía. También están creando como reformas importantes al interior mismo de la Fiscalía General de la República, como dotarlo internamente en su clima organizacional y legal interno, crear unidades como de evaluación y juzgamiento interno, porque la ley de la Fiscalía es bien dura, que es difícil tocar a algún personal de allá adentro. Y ahí se han ido enquistando un montón de gente en el tiempo que no son ni muy competentes y que filtran mucha información. O sea, yo creo que hasta están en algún momento tocados por el crimen organizado. Y que es importante que pueda ser depurada permanentemente la Fiscalía con el debido proceso que se le tiene que seguir a cualquier ciudadano, ¿verdad? Pero fundamentalmente hay una cantidad de reformas que buscan de alguna manera blindar a la Fiscalía General de la República de cualquier tipo de ambiente político electoral o de manipulación externa, para darle autonomía e independencia, y que creo que eso es bueno y es sano. Okay. Hay una cosa que hay que decir en esta valoración. En este mismo panel hemos criticado al fiscal general de la República y yo creo que es audaz la reforma que ha propuesto y ha podido proponerla porque ya no va en la reelección. Si revisamos la historia, lo que se ha querido hacer con la Fiscalía General de la República en la repartición de cuotas para garantizar gobernabilidad, Arena en los 20 años sentó la tradición de que la Corte de Cuentas era para el PCN, la Procuraduría General de la República para el PDC, la Procuraduría de Derechos Humanos se la reparte un día a alguien conservador y otro día a alguien más liberal o progresista, pero Arena siempre se reservó para sí misma la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque el fiscal es, aún con todas las alas cortadas que tiene la Fiscalía, es el hombre que puede meter preso a cualquiera, y eso incluye al presidente de la República. Ya metió a dos. Ya metió a dos, como lo hemos visto. Entonces, claro, Arena no quería que hubiera un control, un fiscal que se le saliera de las manos. Y todo fiscal que pasó en los 20 años de Arena tenía claro los límites, las líneas rojas. Porque por eso, ¿verdad? Por eso era que era electo. Tú has comentado algo que me parece que es interesante, que nunca un fiscal se ha reelecto. Excepto uno. Ajá. Entonces, fue Belisario Artigas. Exacto. Y eso fue precisamente porque llega un momento que el fiscal dimensiona el poder que tiene, ¿verdad? Que se vuelve peligroso para la élite política. Y es que no solo para la élite política, también los grupos de interés. Mira, y a raíz de eso siguen enfrentados en Twitter, ¿verdad? Pero yo quisiera... Twitter, el presidente con el tema de las reformas y... Sí, el contexto en que lo está planteando y Marvin. Por eso el valor de las reformas. Es decir, perdón, déjame terminar. Dale. En este sentido, la idea del fiscal general de fortalecer, de darle dientes, de darle más herramientas, armas a la Fiscalía General, es algo que no deberíamos de estar discutiendo, es algo que así debe de ser. Claro. Y que te voy a decir una cosa, para que le digas al presidente de tu partido que este es golpe bajo. De nada le sirve a Arena estar pidiendo perdón por la corrupción, quejándose de que tenían corruptos y que ya se les fueron a otro lado, si no aprueban esas reformas a la Fiscalía. Porque Arena no puede devolver los más de 40 mil millones de corrupción que se ha ido. Porque no, es que no lo robó Arena, no son 40 mil millones. Porque no, toda la corrupción en 30 años. Pero no, tampoco evasión, se la robó elusión, Arena. Robo, exacto. Entonces, hay ladrones y ya están pagando las consecuencias. No puede Arena como partido, pero ustedes, ahorita con el FMLN, tienen la mayoría necesaria, suficiente para aprobar esas reformas y que se vayan en el canal constitucional correcto, ¿verdad? Que se vayan por el canal constitucional correcto para que esta ley quede
permanente. Arena, más que pedir perdón, que nadie les cree, porque hay que acciones, Carlos. Una acción para creerle a Arena que va a combatir la corrupción es que apruebe el FMLN y Arena estas reformas a la Fiscalía General de la República. Porque ahorita los ves a un montón de la derecha llorando, diciendo que se avecinan tiempos negros, que ahorita es el momento de parar la dictadura, y están ahí con diarrea mental que te dan risa. Párenlo con la reforma a la Fiscalía, denle poder al fiscal, ¿verdad? El fiscal no necesita respeto. Pero eso no es inmediato. No, pero prestarla también a ellos. Espérame, Sí, yo creo que hay que ponerlo en el contexto que debe de ser, Marvin. Una reforma como lo es la ley orgánica de la Fiscalía necesita primero un estudio a profundidad sobre los planteamientos. Yo logré conseguir parte, dijéramos, de esa, y la ley orgánica de la Fiscalía está basada supuestamente en esta reforma. No es ni siquiera reforma, es una nueva ley que es diferente, porque vos reformás algunos de los artículos, ¿verdad?, 4 o 5 y continúas, pero aquí es una nueva estructura con una nueva visión de la Fiscalía y lo sustentan básicamente en 4 puntos. Qué lástima, el tiempo no da para hacer un análisis, pero hay algo que quiero resaltar. La actual ley solo tiene 3 principios sobre los cuales se sustenta la Fiscalía. La nueva lleva 14 principios sobre los cuales está estructurada. Uno de los más importantes, y lo meten ahí creo que es el 8º, ¿verdad?, es el tema de que la Fiscalía está obligada a presentar prueba de cargo y prueba de descargo, porque la Fiscalía no es acusadora. Yo creo que ese es el gran reto que tiene este actual fiscal. Quitar esa mentalidad de que en la Fiscalía criminalizan actos mercantiles para volverlos penales. ¿Cómo se le va a garantizar a esta ciudadanía que muchos de los que están allá adentro, malos fiscales, le dañen a la institución cuando la gran mayoría son buenos? Muchos saben que se ha instrumentalizado. La Fiscalía tiene que cambiar ese concepto que entre más condenas hay son mejores fiscales. Eso no es cierto. El mejor fiscal es el que cumple con la Constitución y con la ley. Ese debería de ser. El elemento que ha metido Melar es lo de la ciencia, lo de la investigación científica. Lo que pasa es que es una mezcla. Lleva un fortalecimiento económico que nadie puede negarlo. ¿Qué se acusa? Dice, es que este logra condena solo por criteriados. Pero como no hay una unidad científica para determinar, ¿y por qué el método esa es una reforma bien profunda del sistema? ¿Por qué alguien mata aquí a alguien? Porque saben que no lo van a agarrar. Ese es un tema de sistema, no de la Fiscalía. De investigación. Sí, pero de investigación. Te voy a decir, el 97% de los hechos ahora ha aumentado, llegan a condena. Pero yo solo quiero resaltar los 4 puntos en los cuales se basa esta reforma. Uno de ellos es que garantiza la independencia financiera de la institución, y eso es clave. Claro. Si no se dota de recursos, por más que le estén dando vueltas y pongan a Mandrake o al Capitán América de fiscal, no va a hacer nada si no hay recursos. No va a hacer nada si tiene mal pagados fiscales. Si cada fiscal va a tener 400, 500 expedientes, no lo va a hacer. El problema no es de ley. ¿Me explico? ¿Cuál es la otra pilar sobre la cual sustenta? Que le quiere dar una armonía entre todas las distintas legislaciones penales. Porque aquí hay una inveterata consuetudo, como dicen los romanos, ¿verdad?, de que hay un problema, hacen una ley especial. Surgió una modalidad de crimen, una ley especial. Y van parchando y parchando y parchando. Y finalmente yo sí quiero hacerle un llamado, no solo al fiscal, sino también a la Asamblea, con falta de la técnica legislativa. Okay. A la pasarraya, nada más 2 cosas quiero señalar. Uno, la derogatoria, ¿verdad? Dice que queda derogada la ley, pero aquellos reglamentos que dio origen, ellos iban a quedar vivos. Hombre, si se deroga la ley, pues hay que hacer nuevos reglamentos. También los reglamentos, es decir, revísenlos, pero cuando crean los requisitos para el que va a manejar este nuevo sistema, prácticamente no puede traer a nadie de fuera. Ponen a una gente que tenga 35 años y con 10 años en la capacidad de investigación. O sea,
creo que eso no puede estar teledirigido a nadie interno. ¿Quieren transparencia? Hay que hacerlo transparente, esa designación. Vámonos a la pausa. A propósito, quiero invitarlos a que el día de mañana, retomando un poco el primer tema que teníamos por relación a este proceso de inscripción de candidatos y que han tenido que, de alguna manera, algunos tropiezos, pues por las razones que sean, mañana voy a conversar con 2 candidatos no partidarios que no fueron inscritos precisamente por ese tipo de situaciones que aducen que están dentro de lo que es fuera de lo legal, pero esos son los puntos. Solo hay 2 candidatos que quedaron. Claro, candidatos no partidarios, bloqueo o ilegalidad. Tania Pastor va a estar conmigo porque allá se le bloqueó a Tania. ¿O no es bloqueo? Yo le invito a que vaya a la sala de lo constitucional, hombre, ahí vamos a ver si hubo o no. También a Dan Mejía, no le dejaron. Lo que se supo es que de todos los partidarios, solo 2 estaban inscritos, los no partidarios, claro. Y estaban 7 en proceso de revisión de firma. Bloqueo o ilegalidad es parte del tema mañana que vamos a tener. Ella misma aceptó de que había pagado para que le sacaran las firmas y le engañaron y por lo tanto no sacó la firma. Sí, algo así escuché de ella, pero... Y qué lástima, porque hubiera sido un pilar adentro de la asamblea. La vamos a invitar a un programa de viernes también, es muy buena para poder dar análisis y puntos de vista que podrían enriquecer la parte del contenido. Vamos a sentar la parte, Carlos. Sí, claro, por supuesto. Vámonos a la pausa y regresamos. La mujer sería buena en el campo. Mañana, sí, claro, por supuesto. Mañana, 7 de la mañana, sintonice Radio Fuego. Estaremos desde luego también en Facebook Live para que usted lo tenga de primera mano y pueda compartirla con sus contactos desde cabina. Ahí están, imágenes desde el sector de Los Chorros para que usted pueda apreciar cómo está la subida, así es el término, la subida hacia San Salvador o Santa Tecla, ¿no? Bastante carga vehicular a esta hora de la mañana. Nos vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dice López Byron, la licenciada Pastor sería una buena analista de lujo ahí en ese panel. Debería de existir un programa sin tapabocas, dice. No sé qué quiere decir también. Debe ser por el que ha puesto Julio aquí en la mesa. ¿Sí? Pero es de Julio el tapabocas. No, pero yo creo que es algo así. Sin tapabocas es que... Vamos a ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Con el tema de la reforma. Seguimos con lo de la reforma de la fiscalía. Hay una cuestión interesante en esto. ¿Qué es lo que está pidiendo el fiscal? El fiscal no está pidiendo nada extraordinario que no tenga la región. Por ejemplo, ya Honduras tiene un organismo similar, que es una agencia técnica de investigación del delito. Costa Rica tiene también una oficina de investigación. Lo que pasa es que Costa Rica es un caso muy particular porque allá existe la policía judicial. Pero no tiene, la oficina de investigación judicial. Sí, pero muy politizada. Y en el caso de los Estados Unidos es el FBI. O sea, lo que quiere, el fiscal es, primero, la independencia financiera, que es lógico, es legítima esa aspiración por lo que ya tú explicabas, pero lo otro también que necesita, dice, es evitar los conflictos de intereses entre los organismos cuando se investiguen, lo cual eso hace que, por ejemplo, Estados Unidos tenga un montón de agencias. O sea, la CIA, si alguien cree que la CIA es la única agencia de inteligencia de los Estados Unidos, está equivocado. Si tiene como 10 agencias de investigación. Sí, pero ¿cuánto? Es decir, son carreras, hay motivación para ingresar. Aquí un fiscal te gana $1,590 al mes, trabajando 24 horas al día, sin horario de salida. Viajando en bus a la parte de los familiares. Y vas con los que están, si son realidades. Del narco y le da el doble, claro, y ya estuvo. Ve cuánto gana un defensor. O sea, yo creo que eso deberíamos de apuntar. Crear la escuela básica de fiscales, retener la mayor cantidad de fiscales porque invertirse en ellos. Pero ¿qué pasa cuando
El fiscal ya topó, cree que ya no tiene mayor desarrollo. ¿A dónde termina? Todos los defensores que vos ves ahora han sido formados en la fiscalía. Claro, y a mí me llama la atención la cuestión investigativa científica, porque te voy a hacer una pregunta. Y aquí podemos explicarle a la gente, a los salvadoreños, por qué se están robando a los jóvenes. ¿Cómo robándolos? Pues sí, el montón de jóvenes desaparecidos que hay. ¿Y quién está detrás de eso? Tráfico de órganos, trata de blancas. Es decir, la fiscalía debería de tener una respuesta para la ciudadanía que se le pierden sus hijos y no lo encuentran. Y una investigación científica por parte de la fiscalía vendría a ayudar a esta clase de cosas que al parecer no le interesan a las élites. Porque los hijos de las élites no se pierden. Los que se pierden son de la gente pobre en lugares donde a nadie le va a interesar. Pero si no le metas ingrediente ideológico al tema. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque hay una realidad. Mira los secuestros, cómo se acabaron rápido. Sí, pero son causas distintas. Pero la extorsión no se acaba rápido. Yo creo que el concepto institucional de lo que es la fiscalía es que lo debemos de entender. La fiscalía no solo va a actuar para temas estrictamente penales. La fiscalía es garante de que el sistema de legalidad de este país no se quiebre. Eso es lo que debe de apuntarse. Pero no se puede una institución que en mi criterio ha sido, dijéramos, amarrada en el tema eminentemente presupuestario. Nada de lo que está planteando el actual fiscal se puede llevar a cabo si la fiscalía no tiene autonomía presupuestaria. Y eso pasa por una voluntad política de los partidos. ¿Le van a dar eso a la fiscalía? No creo. Eso puede hablar más que cualquier promesa que puedan hacer. Esa es la piedra angular de todo. Si no tenés dinero, ¿qué vas a hacer? Claro. Pero ojo que el fiscal en el anteproyecto que ha enviado a la Asamblea Legislativa plantea dos situaciones de posible obtención de fondos. Y es los cooperantes y los países amigos. No hay que olvidar que en este caso pero no para sostener toda una institución. Hay una cuestión, te pueden donar el equipo, te pueden donar una capacitación. Julio, en el programa del presidente Biden para nuestros países está la instalación de una oficina anticorrupción en la embajada de Estados Unidos en San Salvador. Y la cooperación que hay entre la embajada, que ha habido históricamente entre los estadounidenses y la fiscalía para el combate del narcotráfico, para el combate de los coyotes. ¿Corrupción? ¿Ya? Es decir, en la misma corrupción es importante. Entonces, ¿quién puede dotarte? Sí, pero la idea es que con esa visión no te puedes siempre estamos esperando a que nos ven. ¿Por qué tenemos que recurrir a organismos internacionales cuando podés tener tu propia gente? Porque los organismos internacionales son los más interesados en que se combata la corrupción. Depende. Sí, pero con una diferencia. A nosotros no nos interesa. Con una diferencia. Tenemos que dejar de despilfarrar el dinero. Con una diferencia, para poder darle a donde corresponde. Hay un gran error de estar climatizando, de traer. Yo no puedo decirte, aquí hay realidades propias. Cada ley tiene su propia modalidad. Capacítennos, está bien, dótenos de los instrumentos científicos, un buen laboratorio. Pero yo no puedo entender, tenernos el apoyo que ustedes crean. Pero ¿por qué tenemos nosotros que recurrir a ese tipo de ayuda cuando podemos fortalecer vía presupuesto una verdadera institución que dé la garantía, que uno se sienta como ciudadano poder llegar a una institución que se supone que está hecha para eso? Entonces, hasta ese momento veremos si hay verdadera voluntad política de los actores. Los crímenes de odio aquí en El Salvador, un país tan violento, tan homofóbico, tan machista, no ha habido nunca una condena de un crimen de odio. Y me vas a decir que no existe eso en este país. Y eso no, porque la fiscalía no logra encajar los delitos porque no hay una investigación. Esto merece un análisis más profundo.
las causas estructurales de la delincuencia van más allá de un análisis tan somero. Aquí no solo entra la Fiscalía en el tema de lo que tú estás planteando de condena, entra también el órgano jurisdiccional, que es lo que le tome la otra parte. ¿Qué se le ha criticado a la Fiscalía? Que siempre logra condenas porque hay un criteriado. Si no fuera por el criteriado, la Fiscalía se le caen los casos. Ándate a Estados Unidos, el sistema a los cuales todos hacen alusión, en Estados esa Unidos, figura es la que conlleva al más del 80% de los casos. En Estados Unidos se investiga el delito, se comprueba el delito. Igual aquí, ¿tú qué crees? Aquí solo fue el criteriado. No, sí, pero pasó el escáner. Concluyamos entonces en los próximos fiscal minutos. ha dejado de usar esa figura mucho. Yo quisiera nada más dejar planteado que hay una cuestión más de fondo, y es el tema de la creación de la propia policía para el tema de investigación. Eso sí es de fondo. Vamos entonces a hablar de eso cuando regresemos, ya en los últimos minutos, concluyente. Gracias a todos por estar enviándonos sus comentarios a @diálogo21 y @Neto López Radio. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias a usted por estar con nosotros y por darnos ese voto de confianza, sin duda alguna el trabajo y contenido de análisis que tenemos siempre todos los viernes en este programa, en la que buscamos poner desde luego el énfasis y el enfoque de cada uno de nuestros panelistas para que usted pueda construir su propia fotografía y sacar sus propias conclusiones sobre los temas que abordamos. A ver, Julio, tú hablabas y te dejaba la palabra anteriormente con relación al tema de la creación de la instancia de investigación, pero también la parte medular relacionada con la autonomía presupuestaria, algo así. Es correcto, porque la ley, como esta es una nueva ley orgánica de la Fiscalía, que además tendrá su propio reglamento para que se desarrolle, comparto totalmente el tema de que tiene que tener una autonomía financiera, un fortalecimiento para la investigación científica del delito y dar ese salto de calidad. Pero hay algo que yo sí no quisiera terminar de cerrar, que cuando se esté haciendo el análisis que esto va a llevar, tiene que haber una discusión con los jueces, tiene que haber una discusión con el sector académico para que en realidad surja algo bueno. Por ejemplo, en el artículo 4 del anteproyecto que tiene la ley orgánica sobre la legalidad, sobre lo cual se basa, se le está dando algo que en mi criterio puede ser muy delicado, y es que quieren sentar como jurisprudencia los procedimientos judiciales aplicables a cada caso. Eso no se puede. ¿Por qué razón? Por el principio de legalidad. Ustedes no van a tener más facultades que las que les da esta ley, pero no dejemos abierta esa discrecionalidad que tanto daño le ha hecho a este país. Cuando se deja a interpretar las cosas que no dice la ley, sino lo que yo creo que dice, es el resultado que no. Y hay que decir en esto, Ernesto, es el hecho de que el presidente ha hecho una observación, ha dado un comentario en relación a esta reforma, en el sentido de que le ve visos de inconstitucionalidad que la Fiscalía tenga un cuerpo, ¿verdad?, que sí le llama él un cuerpo técnico, una especie de policía judicial, y que ve la inconstitucionalidad en el sentido del 193, corregime, el ordinal 3, que habla que la colaboración de la investigación se la va a dar la policía a la Fiscalía. Y eso no le da exclusividad. Pero ni siquiera es colaboración. Sí. Es que la policía está sujeta a la Fiscalía. Claro. Tiene la dirección funcional de la policía, la tiene el fiscal. Exacto, pero acordémonos que en la misma nota el fiscal aclara dos cosas interesantes en relación a los considerandos. ¿Por qué crear este cuerpo para la Fiscalía? Para no depender tanto de la policía. Una de ellas, son dos, lo que él establece ahí, es que la policía está saturada. Por lo tanto, no tiene, es una realidad. No tiene, digamos, el tiempo para cada caso. Y lo otro es los conflictos de intereses. Se queja, prácticamente el fiscal se queja de que la policía, en un momento determinado, si tiene que tomar bando,
en una investigación. Uy, ya pasó en el ¿verdad? Ministerio de Salud. Y yo ya pasó. cuando leí esa parte entendí que se estaba refiriendo al hecho Claro. de que la policía puede tomar bando en la investigación y eso perjudicar digamos a la investigación. Imagínate, tienen que capturar al director de la policía. Claro. Será interesante entonces que se dirima, digamos, los vicios de inconstitucionalidad que pueda hacer. Ya hay una sentencia que la dieron los 4 magníficos, si te acuerdas, de las primeras que dieron, donde también le quitan el monopolio, por decirlo así, de la investigación a la policía, porque se lo dan a las víctimas. Es decir, una víctima tiene también derecho a investigar y presentar y reunir las pruebas, ¿verdad? Entonces, no solo es la policía la que puede hacer una investigación, ya también lo pueden hacer las víctimas, y por lo tanto yo creería que hay que decirlo así como conclusión, ¿verdad? Mira, el concepto de policía lo veo difícil. ¿Qué le llama Va a cuerpo? haber que hacerlo. Además, Es convertirlo en hay que agentes de derogar. autoridad. Agentes de autoridad. Yo creo que de por eso alguna manera es por eso la terminología creo que tiene que ser muy precisa, Sí, porque agente de autoridad. si vos ves la ley, si no me equivoco, la ley de creación de la Policía Nacional Civil, creo que el inciso segundo del artículo 1 prohíbe expresamente que no puede haber otro cuerpo policial armado Claro. regional. Entonces, yo entiendo, la Fiscalía no necesita una policía para andar capturando hechos delictivos propios hay 7 de reformas al Código No, pero Penal. Y ellos mismos lo han dicho, que no se pueden meter en competencias de seguridad pública. Y además Ellos regula. mismos lo dicen. Lo dice el regula. documento. Porque eso sí sería inconstitucional. Y hace, digamos, pide 7 reformas al Código Penal, donde, por ejemplo, faculta a estos agentes de autoridad a portar armas, que fue el tema que se discutió de que andaban armados, no podían andar armados. Entonces, pero ya equipara Por ley, sí, no por armas ley. Tienen que protegerse. de armas de guerra, incluso lo faculta. Pues sí, es que tener no andan la haciendo. misma. Vas a ir Entonces, a capturar a un ¿hay algo? Sí, claro. ¿cómo Con se llama? unos días, quédate que vaya con unos días de 10 Entonces, varas. es correcto. Ahora, yo quiero decir algo como en forma concluyente. El fiscal Melara ha hecho un papel de decirles, miren, necesito estas herramientas para poder aplicar la justicia. Allá ustedes, si andan pidiendo perdón, pero no pasan del perdón y el lloriqueo a la acción. ¿Verdad? Que eso es lo que... Yo lo que te puedo decir como concluyente, Si se las aprueban o no, el que fiscal ha cumplido este presentando esas proyecto reformas. tiene que ser estudiado con mucha lupa por parte del órgano legislativo. Tiene que haber una discusión exegética de artículo por artículo Un con las estudio. consecuencias Julio, que pero esto va a esto, tener. estas reformas del El fiscal tiempo- están como Remberto. Urge. Urge. El objeto Gracias, de la Chica. reforma solicitada es bueno. Sí. Es correcto y creo que hay que trabajar en función de fortalecer a la Fiscalía. Ok, gracias, les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. A usted, amigo, que nos sintoniza. Desde luego, recuerde, mañana tenemos un programa interesante en radio, 7 de la mañana, sintoniza en directo con Ernesto López Radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está, imágenes que los dejo desde el sector del Boulevard de los Héroes para que usted tenga también esa orientación de cómo está el tráfico en esta zona. Hasta la próxima. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.